Santo. Victoria del conjunto antoniano. 1-0 a Crucero del Norte. La figura fue Martín Esparza. ¡Ganó el Santo! No le pierde pisada a Bartolomé Mitre. Sigue expectante para entrar en zona de clasificación el equipo de Germán Noce. Y en el fútbol a veces se juega bien, a veces muy bien y a veces no se alcanza a este nivel. Pero lo importante es que cuando se juega de local, los puntos tienen que quedar en casa. Y Juventud Antoniana se crea realmente ese ambiente para poder quedarse con los 3 puntos y encontrar la diferencia que necesita para poder estar ahí cerquita de Bartolomé Mitre de Posadas. Hoy no fue el Juventud del último partido que vimos como local. No fue ese Juventud arrollador, no fue ese Juventud dinámico que llegaba por afuera. Pero bueno, son partidos y por ahí no salen todas las cosas planificadas. Pero Juventud tuvo en cancha a un jugador que fue la figura, pero fue además el distinto. Ese jugador que vos te das cuenta que tiene clase. Ese jugador que vos te das cuenta que cuando va a tocar la pelota, algo bueno va a venir. Y fue Martín Esparza. A la postre la figura de la cancha, porque fue en base a ese trabajo que Juventud Antoniana encontró en el primer tiempo la posibilidad de quedarse con la victoria, con aquel gol de Franzoni, con una magistral jugada de Esparza para habilitar a Franzoni para marcar el gol que a la postre le iba a dar a Juventud Antoniana el triunfo por 1-0. En el segundo tiempo fue distinto, porque Juventud salió con una actitud diferente a los primeros 45 minutos, pero siempre con una Esparza que estaba muy inspirado esta noche, que tuvo la posibilidad de habilitar a sus compañeros y Juventud la posibilidad de marcar el segundo, pero no pudo. Pero después, un cambio con el que yo no coincidí para nada con Noce, es haberlo sacado a uno de los volantes centrales, ponerlo a Esparza en ese lugar, en cuenta de Vargas, y ahí bajarlo a Esparza en la cancha. Ahí Juventud Antoniana comenzó a sufrir la falta de protagonismo, porque no hubo nadie que tomara el rol que había tenido hasta ese momento Esparza. Se complicó Juventud no solamente en la creación, sino también en la marca, porque al quedar Esparza solo como único volante central en un esquema 4-3-3, cuando Torres entró para jugar de lateral por izquierdo y Sanabria como segundo central, ahí Juventud Antoniana no funcionó. No fue lo que pensó en algún momento el técnico Noce con el cambio, y entonces después hubo tiempo para que el mismo técnico se dé cuenta, lo ingrese a Romero y lo ponga de nuevo a Esparza adelante. Y en la primera que tuvo Esparza adelante de nuevo, Juventud tuvo con Mamani la clara chance de marcar el segundo gol del partido, que no pudo ser. Lo importante es que Juventud ganó. Necesariamente los 3 puntos debían quedar en casa, y así fue. El Santo con sacrificio, no con tanto buen juego como en otras oportunidades, pero lo que vale es el triunfo. Ganó Juventud, señores.